Ya podemos arrancar. A los que han iniciado puntualmente. Bueno, buen día, mi nombre es Lismara Anria, soy parte de la sección de gestión socioambiental del programa Saneamiento de Panamá, una dependencia del Ministerio de la Presidencia, en donde estamos con el objetivo de recuperar las condiciones sanitarias de la población y de la ciudad de Panamá. Específicamente el alcance de nuestro es los distritos de San Miguelito, Panamá, Arraiján y La Chorrera, para lograr recuperar esas condiciones sanitarias, reducir la contaminación, los malos olores de la ciudad a través de la construcción y operación del sistema de alcantarillado sanitario, que se encarga de recolectar todas estas aguas residuales y transportarlas a la cuenca que desemboca en la bahía de Panamá, hacia un sistema, un túnel interceptor que traslada estas aguas hasta la planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Díaz, que hoy opera con el primer módulo, pero que ya se está ampliando el segundo módulo para tener una gran capacidad de tratar hasta 5 metros cúbicos por segundo de aguas residuales de toda nuestra ciudad. Esto va a lograr que paulatinamente las aguas de nuestros ríos y de nuestra bahía se pueda biorremediar por procesos biológicos naturales, físicos, naturales, que nosotros lo que hemos logrado es en las cuencas que ya hemos logrado capturar estas aguas y construir las colectoras, es impedir que se sigan contaminando, ¿ok? Una pregunta muy frecuente es si nosotros tocamos el agua de los ríos, tocamos el agua de la bahía. No. Nosotros simplemente impedimos que se siga contaminando con aguas residuales para que el río pueda depurarse. Entonces, sin embargo, tenemos un inconveniente el programa Saneamiento de Panamá, y es que nosotros no podemos decir recuperamos la bahía de Panamá. Nuestros ríos están saneados, sí, no tienen aguas residuales, pero tenemos una nube de bolsas, de basura, de botellas. ¿Podríamos decir realmente que la bahía está recuperada solamente porque tiene aguas residuales si tenemos esta cantidad de desechos que pueden estar en nuestras costas y en nuestros cuerpos de agua cientos de años? Yo creo que realmente todos estamos de acuerdo que no podemos hablar de saneamiento si hay este tipo de contaminantes en nuestras aguas. Y es precisamente esta inquietud y esta preocupación que nos ha llevado a tener estos vínculos con el sector académico y científico que se ha acercado a nosotros, y de verdad es un privilegio saber que existen científicos de esta talla y mujeres. Me siento verdaderamente muy orgullosa de presentarle a la expositora de esta tarde, porque ella precisamente lleva a cabo un estudio que en Panamá no se había dado, y es precisamente un producto emergente de esta contaminación por plásticos, que son los microplásticos. Y yo me atrevería a aseverar, y la doctora me corregirá, que es un tema incipiente no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, por el cual muchas de las plantas de tratamiento que tratan aguas residuales no han sido diseñadas para tratar este tipo específico de contaminantes, sino que ahora se están tomando medidas, e incluso la legislación internacional no tiene políticas claras, no tiene normativas claras para contemplar este tipo de contaminantes que ya se dice que incluso están a nivel atmosférico y que lo estamos respirando. Entonces, la doctora Denise del Valle Borrero es bioquímica con doctorado en ciencias naturales, es docente además en cátedras y materias ambientales e investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Desarrolla desde el 2016 investigaciones sobre microplásticos y es actualmente miembro del Comité Ejecutivo de Remarco, que es la Red de Investigaciones Marino-Costeras. También ha participado en otras investigaciones de su especialidad, como son la contaminación en las costas, contaminantes emergentes y contaminantes orgánico persistentes COPS. Entonces yo sí les pediría que, para no interrumpirla, nosotros pudiéramos esperar un poquito ya avanzada, terminando, para poner las preguntas en el chat, y yo la recibo con un aplauso virtual. Y la verdad es que les ruego toda su atención para que aprovechemos esta maravillosa información y valiosísima. Entonces no le quito más tiempo, doctora, y gracias por estar con nosotros y regalarnos su tiempo.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender a esta charla virtual, a este conversatorio, donde les voy a estar entonces explicando un poquito acerca del proyecto que me tocó llevar adelante, financiado por CENACYT, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el nombre del proyecto el título era Determinación Analítica de Microplásticos en Agua y Sedimentos. Y la parte de aguas casualmente la desarrollé en la planta de tratamiento de Juan Díaz. Entonces eso la presento al final, casi al final de la presentación. Primero les voy a dar algunas pues generalidades de los microplásticos y mesoplásticos. Esta imagen, por ejemplo, es tomada en la costa arriba de Colón. Así aparecen mezclados los dos tamaños de plásticos de 5 milímetros a 2.5 centímetros y los de 5 milímetros a 1 milímetro. En hermosa armonía, una foto muy bonita y colorida, tanto que me ha llevado a mí a decir que las playas nuestras son playas de colores. Aquí en la definición para un microplástico, cualquier partícula originada de un polímero plástico, cuyo tamaño sea menor o igual a los 5 milímetros. Hay una clasificación por tamaños que puede ir desde el nanoplástico, que es menor a una micra, pasando por el microplástico pequeño, menores de 1 milímetro, microplásticos propiamente dichos, que fueron los que yo estudié en arenas, entre 5 y 1 milímetro, mesoplástico, que también recogí esa fracción de 5 a 2.5 centímetros, y los macroplásticos, todo aquello que es mayor a 2.5 centímetros hasta el metro. Por su origen hay otra clasificación para los microplásticos, primarios versus secundarios. Los primarios son materia prima, como lo dice el nombre, materia prima que se deriva directamente del petróleo, y para venderla se peletiza, se hacen esfera de plástico, dependiendo de la clase de plástico. Es así como lo venden en la manera más cómoda, y también como resinas líquidas. Eso sirve entonces como materia prima a las fábricas para que ellas entonces hagan toda clase de plásticos y formulaciones con los plásticos. ¿Por qué son tóxicos y por qué los consideramos peligrosos? Porque en esas formulaciones, para alterar las características del polímero madre, digamos un polietileno, se le agregan entonces todo tipo de aditivos y muchos de ellos son tóxicos, es decir, quedan incorporados en el polímero. Más de 400 sustancias tóxicas son utilizadas como aditivos, y entre ellas muchos de los contaminantes orgánicos persistentes son incorporados al plástico para darle otras características. A veces la relación, aquí dos ejemplos, es de 93 de resina a 7% del aditivo, pero a veces hay un 80% a un 20% de adición, por ejemplo, con los talatos, que son plastificantes para hacer un plástico más flexible, más estirable, más transparente, etc. Son muy utilizados como empaques de comida. Los reforzantes son otro tipo de aditivos. Si ven aquí, esta es la cadena polimérica. Ya cada esfera representa un monómero, sea cual sea la fórmula del plástico que estoy viendo. Y aquí está el ejemplo con el dióxido de titanio como reforzante. Entonces, el producto es un plástico de mayor estabilidad, de mayor dureza, pero tenemos ese tipo de adiciones dentro de los espacios de la red. Pues se forma
Cuando las cadenas se ramifican y se unen unas a otras, se forman este tipo de redes donde entonces en la formulación uno le agrega el reforzante que va a acunarse directamente en los huecos de las redes. Entonces, los plásticos tienen, digamos, 4 propiedades bien importantes que quiero mencionar aquí. La lixiviación, precisamente esos contaminantes orgánicos persistentes pueden salir del polímero dependiendo de en qué condiciones se encuentren. Los microplásticos secundarios que no definí es cualquier partícula que se desprenda de un producto plástico más grande. ¿Y por qué se desprenden? Se desprenden por condiciones ambientales que los rodeen, por ejemplo, radiación ultravioleta, el roce contra la arena, el choque de las olas, el pH del mar, la temperatura en el medio en que se encuentren. Entonces es claro que esas partículas que van siendo cada vez más y más pequeñas pueden estar también lixiviando estos contaminantes orgánicos persistentes. Aquí hay una lista de algunos de ellos y algunos de los efectos en el ser humano. Talatos afectan las tiroides en mujeres embarazadas. PAS, que son cancerígenos, hidrocarburos poliaromáticos, el metilmercurio, que es teratogénico, el bisfenol A, que es un disruptor endocrino, los estirenos afectan el hígado y afectan el sistema nervioso central, y compuestos polibromados que causan cáncer hepático y afectan el sistema inmunológico. Otra propiedad del plástico es la adherencia o adsorción, es decir, la superficie de la partícula plástica en el medio donde se encuentre puede fungir como magneto para contaminantes que se encuentren en el medio. Y estamos hablando de aire, agua o suelo, no importa el medio donde se encuentre la partícula plástica, el fragmento. Y estos pueden ser pesticidas como el DDT, que todavía han dado vueltas por allí, por el mundo, y que se acumula en el tejido graso de los seres humanos y de los animales, por supuesto. Causa daños al sistema nervioso, daños de tipo hepático, renal, inmunológico. También se le pueden adherir metales pesados, se le pueden adherir poliaromáticos halogenados, que son carcinogénicos. Se le pueden adherir los PCBs, nuestros refrigerantes y aceites dieléctricos, que son también cancerígenos y disruptores endocrinos y neurotóxicos además. Y los PBDES, que son ésteres de difenilo polibromados, los famosos retardantes de flama, que se le ponen a los cables eléctricos, se le colocan a las cortinas, alfombras, sillones, en los carros también están estos PBDEs, ésteres de difenilo polibromados, para evitar que un objeto plástico prenda fuego rápidamente. Eso retarda la acción de la llama y da algún tiempo para tomar medidas. Otra propiedad es que ellos pueden, en forma de partícula, como se encuentra, o fragmentos o filamentos, como lo veamos, pueden ser vehículos y hospederos de bacterias y virus. Entonces, ya hay experimentos que demuestran que la biopelícula bacteriana nada más necesita 7 días para formarse en la superficie de un plástico. Y pueden ser cualquier tipo de bacterias. Pueden ser benéficas como pueden ser también bacterias patogénicas. Estas son fotos de internet, pero esta es una foto nuestra de una fibra. La fibra está rota aquí en este espacio y allí está la colonización por bacterias. La cuarta propiedad sería la de la agregación, que es lo que nosotros durante el estudio en la planta y estudios previos que hice en otro país europeo, encontré que ellos, en presencia de partículas o de materia orgánica, tienden a ser conglomerados, a agregarse.
Y esto es posiblemente lo que está ocurriendo en los procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta foto es mía también y esta también son, aquí hay una partícula verde adherida a un fragmento más grande que tiene también azules, ¿no? Esto de aquí es el aumento, creo que tengo una donde lo aumento un poco más, pero aquí hay fibras, partículas, esferas, de todo aglomerado en este pedazo. Algunas fibras las ven que sobresalen de la imagen. ¿Por qué nosotros estudiamos esto? Nosotros como país hemos pues adoptado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 14 es el que nos compete en estos momentos y es el que habla de vida submarina. El ODS 14 llama a conservar y a utilizar los océanos, mares y recursos marinos de manera sostenible. Esto salió en el 2015. En el 2016, las Naciones Unidas sacan una lista de indicadores y ustedes saben ya como profesores que cuando uno tiene una meta tiene que tener indicadores para poder medir lo que uno está proponiéndose hacer en un periodo de años, ¿no? Entonces, estos indicadores, entre ellos están los microplásticos. Están indicadores de nivel 1 que son globales y que se miden por técnicas satelitales. Son técnicas que se utilizan para medir, por ejemplo, parches de basura marina flotante. Se pueden también medir las basuras plásticas que entran a la costa, pero por acción antropogénica, por ejemplo, por vertederos ilegales que la población costera coloque cerca del mar, y entonces eso, por supuesto, que va a entrar al mar en algún momento, o aquella basura que entra por los ríos también. Los microplásticos estarían en un nivel 3 y es obligación del país reportarlos también. Son indicadores complementarios. En el nivel 2 se acordó pues para las basuras que entran por vía fluvial al mar y es también un indicador nacional. Tenemos entonces las rutas normales de cómo se distribuyen los microplásticos en el sistema o ecosistema marino costero. Pueden ser lavados a las playas o líneas costeras como basura, pueden flotar en la superficie o en la columna de agua dependiendo de su densidad, y aquí cabe destacar que todos los plásticos, sean los plásticos convencionales o las nuevas formulaciones, tienen una densidad específica. Y esa es una de las propiedades del plástico que nos ayudan a nosotros, los científicos, a trabajar con ellos. Incluso las nuevas formulaciones tienen que tener en una hoja técnica la densidad de lo que están sacando al mercado. Ellos pueden entonces ser depositados al lecho marino o sedimento, o pueden ser también, y lamentablemente, ingeridos por la biota, aves marinas, organismos del bentos, organismos filtradores, organismos mayores como los peces también los ingieren, y han visto también pues todo lo que se ve por internet, las imágenes tristes de tortugas y mamíferos ahogados por bolsas plásticas casualmente, ¿no? Nuestro proyecto tenía este código FIT 16044 financiado por la CENACYT, y nosotros logramos entonces muestrear 32 playas en total, 13 en la parte del Caribe y 19 en la parte del Pacífico. Nos extendimos por 4 provincias en total y una comarca indígena. La frecuencia de los muestreos era una vez al año, en las menos accesibles, por ejemplo, en la comarca era
poco accesible, o las islas del archipiélago de las Perlas, también un poco accesibles. También entonces la mayoría se pudo muestrar 2 veces al año, y playas de interés como la de Juan Díaz y otras playas de interés en el Caribe se muestrearon más de 2 veces. Esta es la metodología de análisis para esos microplásticos entre 1 milímetro a 5 milímetros. Nosotros recolectamos la muestra de acuerdo a un protocolo que nos dice que en 100 metros lineales tome 5 muestras de arena, más o menos 1 kilogramo por muestra. Eso va al laboratorio donde se seca para tener el peso seco, se criba, y para eso yo utilizo cribas de acero inoxidable certificadas. Luego se hace una selección visual. Aquí pueden ver, esto es con bastante materia orgánica, pero allí se distinguen los plásticos. Luego lo que queda se pasa por una separación por densidad. Como esa separación se hace con sal saturada, uno tiene entonces que lavar y secar el material plástico para poder entonces llevarlo al espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier y un aditivo que se llama de atenuación reflejada, o sea, FTIR-ATR. El FTIR-ATR nos va a dar entonces los espectros típicos para cada clase de polímero, y esto es lo que ustedes conocen de los sellos que aparecen a veces en los envases, ¿no? El 1 es para polietileno tereftalato, el 2 y el 4 serían polietilenos, uno es de alta densidad, el otro es de baja densidad. El 3 es el PVC, polivinilclorid, que usamos mucho para tuberías, construcción. El 5, el polipropileno, que aquí en Panamá ha venido a reemplazar al polietileno en las bolsas. Y el poliestireno. Poliestireno lleva el número 6. Y el número 7, con ese se designan a todas las otras clases de plástico creadas sintéticamente. Es decir, yo puedo reciclar realmente del 1 al 6. Aquí yo no me atrevería a decir que pueda aplicar reciclaje con los otros. Tendría que saber exactamente qué tipo de plástico es. A veces son combinaciones de muchos. El método de flotación, para que entiendan un poquito mejor, es entonces la solución salina, que tiene una densidad de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Allí entonces se agrega lo que sobró de la separación visual, y ustedes ven que se forman una capa superior y una capa inferior. Este sería entonces los flotantes y estos serían los sedimentables. Aquí estarían los plásticos menos densos que la sal y aquí los más densos que la sal. Es decir, los que flotan en sal serían estos 4. Poliestireno expandido, hago la salvedad, expandido, que es el que usamos como hielo seco, lo conocemos aquí en Panamá también, en las neveras, tazas, platos, hay toda clase de artículos de la comida para llevar, va allí en estos empaques. El polipropileno en botellas, sogas, caps, que son las tapas de los frascos, etcétera. El polietileno, nuestra bolsa plástica, y contenedores aptos para comidas. El estireno butadieno, que viene de las llantas de los carros. Es un recubrimiento que tienen esas llantas de carros y que también vamos a encontrar entre los plásticos flotantes. Los otros factores que inciden en cómo se distribuyan los microplásticos los ven aquí en estos ejemplos. Tenemos la playa más extrema en Costa Arriba de Colón, Palenque,
Tenemos la más extrema en la costa abajo de Colón, Miguel de la Borda. Miren Miguel de la Borda, que es una playa recta. En cambio, la de Palenque se puede apreciar cómo entran las olas a la playa. Allí nosotros decidimos no tomar 5 muestras, sino tomar más muestras y tomar entonces el punto medio para poder reportar si era un sitio o no de acumulación de microplásticos. En realidad salió positivo. Aquí la ven la población también, aquí son pobladores que se dedican a la pesca sobre todo. Las corrientes marinas, entonces, las corrientes de viento y la geografía, la forma de la costa va a influir grandemente en cómo se distribuyan esos microplásticos. Aquí les presento las formas estudiadas durante el proyecto: esponjas, espumas, fibras, fragmentos, láminas y pellets. Estos recuerden que son los primarios. Todos los demás son secundarios. Aquí ven que los pellets son la forma más abundante en el Caribe, seguido de los fragmentos, y que en el Pacífico la distribución es más, bueno, más significativa, digamos, siendo el mayor representante la espuma, o sea, el poliestireno expandido. Y esto es normal porque en el Pacífico son playas, las playas muestreadas fueron playas muy cerca de grandes ciudades o fueron playas en la parte turística de Panamá, ¿no? Entonces, es muy probable que esos empaques hayan, pues, eh, se degradan muy fácilmente y muy rápidamente el poliestireno expandido y por eso los altos valores que marca la espuma. Hoy día ya la esponja y la espuma se meten se colocan en una misma categoría. Es decir, ya no usamos la esponja, sino que hablamos de una sola forma. Sí hablamos de fibras y filamentos, de fragmentos, de láminas y de pellets. Hicimos también una distribución por color de los microplásticos. Los resultados fueron que en las dos costas, Caribe y Pacífico, el color blanco y el color transparente eran los que predominaban. Hicimos esto más bien porque estos estudios son importantes cuando tenemos que ver el microplástico que ingiere la biota, la fauna marina o la avifauna, porque al parecer hay cierta preferencia por ciertos colores. Entonces es interesante pues también contar con este dato como fuente de información para más adelante. Aquí los porcentajes calculados de meso y microplásticos. Recuerden que yo les hablaba que tengo un stack de cribas. Tengo la criba de 5, la criba de 1, la criba de 500, 250, 125 y el resto. Todas estas fracciones yo las guardé para cuando tenga las herramientas tecnológicas poder hacer los estudios de los plásticos mucho más pequeñitos, pues del milímetro. Aquí pues la relación entre el Pacífico y el Caribe, relacionando los dos tamaños de 5 milímetros aquí en el azul, el mesoplástico de 5 milímetros a 2.5 centímetros que quedaban en la criba superior y de 5 milímetros a 1 milímetro que quedaban en la segunda criba. Aquí entonces las concentraciones medias de ambas costas, y les puedo pues contar que la proporción para el Caribe es de 8 veces mayor, la concentración en microplásticos es 8 veces mayor en el Caribe que en el Pacífico. Esto tiene mucho que ver con los vientos. Hay ciertas situaciones en que el viento entonces de la manera en que pase la corriente de viento y la corriente marina, un rejuego ahí,
acumula la basura en la costa o se la lleva de la costa hacia el mar abierto. Este es el equipamiento con el que yo cuento. Yo cuento con un macroscopio que me permite, a través de un duplicador, llegar hasta 110 veces de aumento y tiene también su cámara integrada. Ahora más adelante van a ver algunas fotos tomadas con este instrumento. Y este de aquí es el espectrofotómetro, el FTIR, y esto pequeñito aquí es el aditamento que se compró con dineros del proyecto para poder ver los microplásticos más pequeños de 1 a 5 milímetros. Sin esto, el espectrofotómetro utiliza otra técnica, utiliza la técnica de tabletas con gallium bromide. Y eso no nos servía porque los plásticos en su mayoría son de colores y son opacos y no se podía hacer tabletas con ellos. Fuera de que, bueno, esta tecnología es mucho más rápida y más precisa. Paso ahora a contarles cómo nos fue con el proyecto de aguas en la planta de tratamiento residual. Este era el grupo de mis estudiantes, este es uno de los funcionarios de la planta, siempre nos apoyaron muy amablemente a tomar las muestras y pues vamos a ver los resultados. Esta es pues un esquema de la planta. En la entrada al sistema del agua residual hay un pretratamiento, aireación, clarificación, desinfección, salida del sistema, pero también luego de la clarificación se pueden entonces formar los lodos activados, el espesado, la digestión anaeróbica y la deshidratación. Aquí pues la pasé ya, no importa. Las canastas de bastos son importantes para nosotros porque recogen antes de las estaciones de bombeo todos esos, lo más grueso que viene con el agua por las colectoras. Y es interesante ver cómo se tapan con la cantidad de plástico que ingresa. Estos números me los proporcionó la planta. En el 17 pudieron recoger 7.284 kilogramos de basuras y en el 2018 simplemente doblé la cantidad, 6.278 kilogramos de basura. Las canastas tienen que ser revisadas regularmente porque si se obstruyen, entonces causan problemas a todo el sistema e incluso pueden quemar el impulsor. Aquí hubo pues saturación en el sistema y reparaciones de 4 veces en los últimos 3 años de estos. Esto no debería ser, y si ustedes se dan cuenta, aquí hay mucha bolsa plástica, muchos textiles también que la gente arroja, y los textiles para mí cuentan también como plásticos, porque los textiles, muchos son sintéticos, y un gran porcentaje de lo que usamos para las telas son plásticos. Entonces son difíciles de degradar de manera natural o por descomposición bacteriana. La planta de tratamiento tiene también un sistema de cribas. Este está así en línea y cuando tú abres estas canastas puedes ver la criba que tiene una luz de malla de 5 milímetros, como prácticamente mi primera criba. Es decir, ella va a retener los plásticos hasta ese tamaño. Lo más pequeño va a pasar, va a seguir pasando en el agua. El agua se encuentra por aquí debajo y esta criba va rotando.
Entonces también tienen necesidad de limpiarlas con cierta regularidad porque también pueden taponarse. La metodología que yo empleé para los plásticos de la planta fue la siguiente. Yo tomaba 1 litro de agua residual, o sea, a la entrada del sistema cuando todavía no había entrado a tratamiento, y a la salida de todos los procesos de la planta tomaba 10 litros y los cribaba en sitio. Todo esto se llevaba en frío al laboratorio para evitar más crecimiento bacteriano, descomposición, etcétera, malos olores, contaminación, porque de todas maneras son aguas residuales aquí, ¿no? En el laboratorio se hacía el tratamiento de la muestra que consistía en una digestión por peroxidación de la materia orgánica. Luego se hacía la separación por densidad, que tomé el mismo vaso de la diapositiva anterior. Se hacía la separación por densidad del sobrenadante y del sedimento, se filtraban las fracciones sobrenadante y sedimento por separado a través de un sistema de filtración que van a ver ahora y usando filtros de celulosa cuadriculados de 0.45 micras de poro. Eso es menos de la mitad de una micra de poro. Y estos filtros se secaban entonces y se llevaban al macroscopio para su cuantificación. Esto es esquemáticamente lo que hacíamos, ¿no? La fraccionación, el fraccionamiento por tamaño, la peroxidación húmeda con reactivo de Fenton, la densidad por la separación por densidad, la filtración y entonces la muestra preparada sobre el filtro observada entonces bajo el microscopio. Pudiéramos llevar esos filtros también a un micro FTIR para hacer entonces un barrido del filtro y determinar la clase del plástico, pero lamentablemente esa tecnología no la tenemos todavía en la universidad. Así se ve la criba de 1 milímetro y el resto del agua filtrada. Les dije que la muestra a la salida se filtraba en sitio y se llevaban todas las cribas envueltas en papel aluminio para no contaminar y en una nevera al laboratorio. Y el litro de agua se llevaba en un frasco ámbar para que no sufriera, y también dentro de la nevera, ¿no? No sufriera ninguna alteración. Esta es la reacción por peroxidación. Uno añade el reactivo de Fenton, que es medio ácido. Es una reacción muy utilizada para digerir la materia orgánica. Es una reacción altamente exotérmica. Como ven aquí, produce mucha burbuja, calor. Uno aplica temperatura solamente cuando la reacción baja la velocidad de la reacción disminuye y tú le das un empujoncito con calor para que vuelva a seguir la acción catalítica. El catalizador ahí es el hierro. Y en este último paso aquí ya agregué la sal. Yo hice muchos experimentos preliminares para poder determinar cuánto de peróxido de hidrógeno y cuánto de reactivo Fenton tenía que agregar a las muestras para que se digiriera con la totalidad de la materia orgánica. Ya tengo el método pues ya establecido, así que ya yo sabía cuánta sal tenía que colocar aquí para saturar el volumen que tengo aquí de agua. Al final de la reacción de Fenton, uno de los productos es agua. Luego se pasaba esto, el sobrenadante, y se decantaba y se filtraba
con este sistema de filtración, con el filtro de 0.45 micras de poro, y se sacaban entonces las fracciones. Eso se hacía con el sobrenadante y con el sedimento. El equipamiento, el mismo, el macroscopio, y este sería el microscopio FTIR que está en mi lista de Navidad. Con ese ya podría entonces analizar el filtro de una sola vez y decir qué tipo de plásticos tengo allí. Vamos a ver. Esta es una foto también nuestra. Algunos microplásticos pasan libremente por los procesos de tratamiento de aguas. Esta es una pequeña esfera de poliestireno expandido. Lo pueden hasta ver allí que se ven las burbujitas de aire. Eso la hace muy ligera y que flote libremente a través de todo el proceso. Pero también ven acá atrás fragmentos negros, fibras. Estas de aquí son fibras de celulosa, del papel higiénico que se utiliza en la planta, pero ya bleachado con el peróxido de hidrógeno. O sea, aquí no hay nada que pueda afectar al observador. Las microesferas, entonces las fibras y los fragmentos, sobre todo, es lo que más encontramos en estas aguas tratadas de las plantas. Y las fibras provienen de los textiles, y un dato interesante: cada lavada de ropa, dependiendo claro, del tipo de textil, puede soltar hasta 4.000 fibras por gramo de tejido durante una lavada convencional. Entonces ya ven la cantidad de fibras que estamos produciendo, no solamente ahí, sino también cuando pasamos la ropa a una secadora. Ustedes ven que se acumula una especie de pelusa. Si la vemos al microscopio, esa pelusa también son fibras de la ropa que acabamos de secar. En otros países ya están desarrollando dispositivos que le adaptan a las máquinas de lavar y a las máquinas de secar para poder recoger eso y no tirarlo a la basura, donde va a dar al ambiente. Estas fotos aquí son agregados. Estas se hicieron con otro tipo de microscopio, SAIS. Se hicieron cuando hice mi pasantía científica, y ustedes pueden ver, la imagen está aumentada 800 veces y pasada por ultrasonido para tratar de desagregar en lo posible la película que yo había conseguido a través de un método específico que utilicé allá, donde recirculaba el agua. Muchas veces recirculaba el agua y iba disminuyendo, iba como haciendo una concentración, y al filtrar ese concentrado quedaba como una especie de película gruesa en el filtro, y al verla bajo el microscopio pude determinar que había esferas, había fragmentos, había fibras, como ven aquí también, de todos colores. Esta imagen realmente tiene muchos colores, si uno la ve directamente en el microscopio. Y con el ultrasonido hice que algunas se pudieran desprender, que están alrededor, más el enfoque lo dirige más a estas dos partes que ven aquí, pero también ven que circulé partículas sueltas. Entonces esas son ya estamos debajo de la micra, aquí con este microscopio, ¿no? Y ven que se pueden agregar con materia orgánica, a pesar de que ya es una cosa, y se pueden agregar entre ellos sobre todo. Entonces, estos ya son resultados de la planta de tratamiento. El porcentaje de abundancia de las formas encontradas en las muestras
En la entrada teníamos entonces, en el azul son los fragmentos y las fibras, eran las que mayor representatividad tenían a la entrada, igual que a la salida, fragmentos y fibras. El porcentaje de remoción, hicimos un cálculo de cuánto podría estarse removiendo, comparando entrada y salida, pero de todas las formas, comparando todo lo que se había sedimentado y todo el material flotante. Y entonces la suma de estas dos columnas da más o menos un 91% de eficiencia en la remoción para la planta del material sedimentado y flotante a la entrada, y la suma de estas dos daría entonces lo que sigue entrando al ambiente a través del efluente. La planta de tratamiento libera el agua directamente entonces a través de canalizaciones al río Juan Díaz. Estas son algunas de las imágenes de esos filtros. Aquí tienen un cúmulo de fibras, ¿no? Esta de aquí, más transparente, es de nuevo la celulosa. Aquí tienen una lámina transparente, una fibra azul, y ven que en el trasfondo del filtro también hay cositas pequeñas. Acuérdense que mi filtro va a ser también una especie de criba, por así decirlo, y va a retener todo aquello que sea mayor a la media micra. Entonces, pero como mi macroscopio no llega hasta tanto, tiene sus limitaciones, pues. Esta de aquí, embebida en una estructura que llamamos panal de abejas, es una microesfera blanca, posiblemente de algún cosmético, producto cosmético. Muchos productos cosméticos, scrubs y eso tienen microesferas añadidas. Esta de aquí es una microesfera negra de 78 micras, está rodeada de fibras de celulosa. De nuevo la estructura honeycomb, que es un poliacrilato. Eso lo hemos estudiado en otros, bueno, lo han estudiado otros grupos de investigación y coincide con las características que nosotros encontramos. Y aquí uno curioso, que es un plástico que es verde, azul y transparente. Tiene 223 micras por 335 micras. En conclusión, para este estudio con las aguas de la planta de tratamiento, los fragmentos flotantes y sedimentables y las fibras corresponden a las formas más abundantes. Sin embargo, recuerden que yo solamente estudié del 1 milímetro a 150 micras. Debajo de las 150 micras, esa fracción la tengo que ver después, porque posiblemente haya más fibras allí, que lo he encontrado hasta 150 micras. A partir de la información colectada, podemos decir con seguridad que el porcentaje de remoción media calculado de la PETAR fue superior al 90%. Y si consideramos el flujo de 1.88 metros cúbicos por segundo de agua residual, la concentración máxima de microplásticos colectada en el efluente, o sea, la salida, fue de aproximadamente 55 microplásticos, considerando todas las formas por litro. De allí que el flujo promedio diario del efluente es aproximadamente 7 por 10 a la 9 microplásticos por día. Eso, si lo vemos como porcentaje, en realidad es poco porque la planta está trabajando de manera eficiente, pero a la larga, al mediano y largo plazo, nosotros recomendaríamos, como resultado de este estudio, que se diseñaran
otros pasos para poder filtrar estas partículas y que no estén afectando el ecosistema riverino y el ecosistema marino, porque al entrar directamente al río en esas cantidades, sí, a la larga significan un aporte importante. Aquí finalmente algunas de las acciones que nosotros hemos tomado desde que estamos llevando el proyecto. Hemos hecho programas de radio, tenemos un póster para Arenas con la metodología. Somos miembros del APANAC y hemos dado conferencias. Tuvimos hace poco un conversatorio con ONU Ambiente a nivel regional. Una primera publicación que tenemos en una revista indexada. Hemos celebrado 2 foros dentro de este proyecto para resultados intermedios y resultados finales, y tenemos 2 artículos científicos en revisión en revistas indexadas también. Este artículo de aquí es de libre acceso, lo pueden bajar de la web sin ningún problema y leerlo. Trata de una comparación de 2 playas del Caribe y 2 playas del Pacífico para entonces ver de acuerdo a la actividad antropogénica que se desarrolla. Eran un área protegida, una población pesquera, un área urbana y el área turística. Entonces es bastante interesante en sus resultados y en su metodología también. Finalmente, nuestros próximos trabajos tenemos una tesis con la chica que ven aquí. Ella está muestreando el suelo del manglar de Juan Díaz y vamos a tratar de hacer una correlación entre los microplásticos que encontramos con la basura plástica marina que encontramos en el manglar. Por supuesto, no en todo el manglar, sino que vamos a escoger parcelas para hacer entonces esa correlación. Y bueno, no me queda más que agradecer al programa Saneamiento de Panamá y al coordinador general, ingeniero Rafael Díaz, por la oportunidad de haber pues, podido presentarles a ustedes mis resultados. Y muchas gracias por la atención de todos. Muchísimas gracias a usted, doctora. La verdad es que superó mis expectativas toda esta información y yo sé que a todos los estudiantes ahí de la Escuela de Biología hay representación de muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales. Veo personas de CREO, veo personas de Audubon. Bueno, yo sé que conforme en unos minutos también van a ir llegando algunas preguntas. Yo le agradezco y creo que el mundo entero verdaderamente tiene que hacerle venia a los que hacen ciencia, porque son ustedes los que permiten que se sigan tomando los correctivos para que la humanidad se desarrolle, pero de manera sostenible. Y definitivamente yo me quedo con varias cosas, y de los primeros que me impactó muchísimo es el tema de las repercusiones a la salud, porque muchas veces creemos que la contaminación por plástico es a las tortugas, es a las aves, pero no, realmente, como usted bien lo decía, muchos de estos, tanto los primarios como los secundarios, que ese concepto me quedó mucho más claro, pueden afectar hasta el sistema nervioso, son bioacumulables. Entonces, esto es altamente tóxico para nosotros, para el ser humano que depende del agua como un recurso vital. Entonces, esto es impresionante y tenemos que tomarlo como un tema de salud pública, más allá de un tema ambiental, ¿verdad? Entonces, también quiero destacar los resultados de la planta y quiero comentarles, por si hay alguna duda también al respecto, de que nosotros tenemos algunas colectoras, pero hay muchos ríos de la ciudad que todavía no están conectados a nuestro sistema. Este proyecto sigue. Hay colectoras por construir. Así que aunque el porcentaje de retención de la planta es bastante bueno, es de un 90%, tenemos que decir tristemente de que hay muchos ríos que siguen bajando con esta nube de plásticos de todos los tamaños
y nuestra ciudad entera está plagada de plástico. Entonces, esto verdaderamente es preocupante, es triste, y nosotros como sociedad, nosotros que somos el sector académico, el sector institucional, tenemos que seguir siendo entes multiplicadores y seguir apoyando de una u otra manera todos los esfuerzos posibles para que la gente siga tomando conciencia sobre las repercusiones negativas del plástico, ¿verdad? Entonces, y bueno, otra cosa que me parece que quiero destacar y que me pareció muy impactante es el tema de las fibras textiles. O sea, que nosotros tenemos que ser incluso más responsables a la hora de comprar. Y me quedé sorprendida también el tema de las microesferas añadidas a los cosméticos. O sea, que el consumo responsable también puede contribuir a que nosotros reduzcamos la presencia de estos microplásticos en el agua a través de la ropa que compremos, que sean fibras naturales. Entonces, yo sé que muchos dirán, yo no tiro la basura en la calle, pero además de eso puede seguir contribuyendo con otros hábitos. Entonces, qué interesante aporte y todo lo demás, toda esta metodología científica y la verdad, agradecida infinitamente, doctora Denise. Entonces, quiero compartirle algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes. Me llegó una por WhatsApp preguntándome sobre si en la actualidad se han hecho estudios de microplásticos presentes en peces, tortugas, y en el torrente sanguíneo, me imagino que será de los seres humanos, si se sabe de estudios de este tipo. Hay que abrir el micrófono. Hay que abrir el micrófono. ¿Nos apoyas, Michelle, por favor, para abrir el micrófono de la doctora Denise? Ahora sí. ¿Ahora sí me oye? Ahora sí. ¿Me escuchan las preguntas? No, hay estudios ya sobre, aquí en Panamá vamos a comenzar los estudios. Mencionábamos cuando me introdujeron a parte de mi biografía, mencionábamos esa red de investigaciones marino-costeras. Esa red se formó a partir de un proyecto del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Actualmente están participando 18 países y estamos entrando en esa fase de la medición de los microplásticos en el agua flotante, en aguas marinas, o sea, microplásticos flotantes, perdón, microplásticos en la columna de agua, en el sedimento y en la biota. Entonces, ya cuando la pandemia nos permita volver a salir a campo, esa es una de las actividades que tenemos presente para Panamá. En otros lados, en otras partes del mundo, sí se han hecho esos estudios y hay cantidad de literatura ya en el Internet. No toda va a ser de libre acceso, pero por lo menos los resúmenes se pueden bajar y leer. La metodología es diferente para cada uno de los segmentos que van a ser estudiados. Imagínense el tamaño de esos microplásticos para estar ya dentro del torrente sanguíneo, ya tendrían que ser del tamaño de 8 micras para abajo, como las células sanguíneas. Serían como nanoplásticos, ¿no? Lo que sí, ya serían nanoplásticos debajo de la micra o un poquito microplásticos pequeños, pero sí, y también los que están en el aire, que no vemos y respiramos, se van a nuestros alveolos y ahí se quedan, se van acumulando. Es más, ya a nivel mundial, en todas estas reuniones de Naciones Unidas y los grupos de expertos, ya se está hablando del microplástico como un contaminante orgánico persistente, a pesar de que no es una molécula, sino un polímero, porque presenta las mismas características de un contaminante orgánico persistente. Bioacumulación, transporte a larga distancia, la toxicidad, o sea, todas las características de un tóxico potente. Entonces, hay grupos que defienden esa posición, que mejor es tomar esa
ese contaminante emergente como un contaminante orgánico persistente y tener la precaución. Esa es la palabra, ser precavidos como en el uso que le estamos dando y en la disposición final. En otros países tenemos ya la circularidad, es decir, de usarlo, que entre en ese círculo donde se convierte nuevamente en materia prima para no tener que seguir produciendo nuevos plásticos del combustible fósil, sino usar lo que ya tenemos afuera hasta que quede solamente un residuo que es más manejable que toda esta cantidad increíble de toneladas de plástico que hay. Pero sí, sí, los estudios existen y en Panamá estamos por comenzar. Están por comenzar. Interesante. Otra pregunta que nos están haciendo aquí es que me imagino que quiere de pronto aclarar un mito, porque dice que él ha escuchado de que hay microorganismos o hay organismos que son capaces de comer, y lo pone entre comillas, plástico. Sí. Me imagino que quiere saber si este mito si esto es un mito, si esto es cierto, y de todas maneras están agradeciendo también por exponernos esta información tan valiosa sobre los efectos de los microplásticos. Y las bacterias, las famosas bacterias come plástico. Bueno, aparentemente salió un estudio bastante serio de Japón, donde ellos en un vertedero encontraron sobre una botella de PET bacterias y encontraron el plástico como carcomido en el lugar donde estaban las bacterias. Por supuesto, se llevaron la botella con las bacterias para el laboratorio y allí pueden reproducir las bacterias. Entonces, hay para PET y ellos están siguiendo esa línea de investigación, pero es algo que también está en internet. No lo he visto publicado en una revista científica todavía, pero es muy posible la biotecnología. Los avances biotecnológicos son grandes. Está en estudio. Yo diría que está en estudio. Sí. Está en estudio. Entonces, me pregunta un participante que si se sabe de los plásticos que contaminan, ¿cuál representarían un mayor problema? Menos que tiene que ver algo con los bueno, que habló que estaban más presentes, ¿no? En mi opinión, no podemos confiar mucho bueno, para mí el poliestireno expandido es uno de los más contaminantes. Por la molécula, el monómero, por cómo es como como le digamos, un sitio perfecto para que se críen bacterias allí, sobre el poliestireno expandido. Para mí ese es uno de los más interesantes. Ese es el de hielo seco, que nosotros le llamamos. Sí, correctamente. El hielo seco. Y los que llamamos plásticos oxo-biodegradables, que no son nada de degradables ni bio, al contrario, tienen un catalizador para acelerar esa fragmentación del plástico, y el catalizador contiene metales pesados tóxicos y quedan en el suelo, igual que las partículas se degradan hasta cierto tamaño y de allí queda toda esa mezcla tóxica en el suelo. O sea, los plásticos, los mejores serían los bioplásticos, que son de base biológica y son biodegradables, tienen las dos cualidades. Es decir, que esas bolsas que están vendiendo en los supermercados oxodegradables, uno puede tener la tentación de querer hacer un bien y es contrario. Eso no debió haber entrado a Panamá, está prohibido en Europa, el oxo biodegradable, está prohibido ya en Europa. Bueno, entonces hay que encaminar la legislación y la normativa, entonces sí. Así. Para eso es que es importante todos estos tipos de intercambios. Felicitamos por su presentación, gracias por la invitación. Una pregunta es si en otros países se han realizado estudios de mamíferos marinos como bioacumuladores de nanoplásticos. ¿Usted considera que se debería replicar estos estudios en Panamá? Y de ser así,
incluiría otras especies. Sí, ella, bueno, usted acabó de decir que sí, ya están empezando. En Panamá se está empezando el estudio con la flora, ¿no? Perdón, con Sí, con la biota marina, la biota la marina. biota marina. Sí, se está comenzando porque, bueno, como ya digo, depende de cuándo podamos salir de nuevo a gira y cuándo podamos hacer todas estas arreglos logísticos, porque claro, para salir al mar hay que tener una embarcación y todo el equipo para muestrear. Para muestrar la superficie del mar usamos lo que usan los biólogos para el zooplancton, casualmente, y fitoplancton, que son unas redes de 330 micras y unas redes de 150 micras. Las mismas las usamos para el plástico que flota en la superficie. Para el que está en la columna usamos una botella Niskin que se llena de agua y se cierra automáticamente desde el barco. Para los sedimentos usamos dragas o nucleadores. Ya tenemos nucleadores aquí en Panamá de otro proyecto y los tiene la Universidad Tecnológica y ya yo voy a recibir los núcleos que se tomaron en esa primera parte del proyecto, los testigos, porque los primeros se llevaron a datación y vamos a poder correlacionar la edad del cuando llegó ese plástico a esa capa de sedimento, si era de los años 50, de los años 60, de los años 70, hacer una correlación entre el plástico y la edad, la datación del sedimento. Es un estudio interesante que también, es eso lo interesante, tú guardas tus muestras y después te van a servir para sacar más Para investigaciones. posteriores estudios. Sí. Y esto es algo que no termina y aquí hay muchos estudiantes entre los participantes y esto es también una invitación a que más nos sumemos, ¿verdad?, a las filas de la investigación científica. Yo creo que ustedes están, siempre el Centro de Investigaciones Hidráulicas está abierto a recibir estudiantes que estén desarrollando. Así es. Y esto es valiosísimo y sobre todo en los países de Latinoamérica en los que no hay tanta investigación como en otros países desarrollados, ¿no? Entonces, y esto es importantísimo y valioso. Una chica nos pregunta que si, hablando de bioremediación, se está considerando usar bacterias u otros organismos para eliminar los plásticos en la PETAR. Me voy a permitir adelantarme, doctora, y es que la planta de tratamiento de aguas residuales, el corazón del tratamiento es remover los contaminantes domésticos de origen sobre todo orgánico, las excretas, jabones. No fue diseñada y precisamente esto es un tema tan innovador, no solamente en Panamá, en el mundo entero, porque la mayoría de las plantas de aguas residuales, no potabilizadoras, sino de aguas residuales, no tienen estos, no están adaptadas para tratar este tipo de contaminación por microplásticos, porque este es un tema nuevo y la doctora ha sido reiterativa en comentarnos de que se están haciendo estudios cada vez más y la ciencia y los investigadores están aportando nuevos conocimientos que probablemente van a marcar la ruta para que se contemplen quizás a futuro otros tipos de tratamientos en las próximas plantas o se adecúen las plantas existentes en Panamá y en toda la región y en el mundo entero, porque realmente nosotros aquí, y yo he escuchado muchas investigaciones de que estos contaminantes viajan por las mareas, atraviesan continentes, o sea, rutas increíbles. Entonces, así como nos llegó el polvo del Sahara, así mismo nos están llegando los microplásticos de cualquier parte del mundo. Entonces es un problema del planeta, no es un problema de Panamá. Panamá es un país minúsculo y que está haciendo mucha contaminación, pero ¿y qué hablamos de toda la región? Entonces, cuando vemos esto a nivel macro, como somos parte de una tierra, un todo, una casa común, entonces vemos que es un problema gravísimo que la humanidad entera tiene que tomar cartas en el asunto y por eso la ciencia está desarrollando este tipo de investigación. Entonces, no sé si a usted le gustaría añadir algo más respecto a esta pregunta, doctora. Cerró el micrófono. Está perfecto, así, sí. La verdad, no solamente, mira, que en otros países se están viendo también en las excretas humanas, hay también todos los medicamentos que nosotros tomamos, ingerimos y metabolizamos,
salen con las excretas y van a dar también a la planta y de ahí van a dar al mar. Las plantas no están todavía equipadas para también filtrar eso. Y eso está causando, por ejemplo, las hormonas eh, de la píldora, por ejemplo, metabolitos de todo tipo que entran al agua y van, y toda la biota está expuesta a esto. Y es uno de los problemas también, además de los nanoplásticos y microplásticos pequeños, que están tratando de ser resueltos a nivel mundial con no solamente un paso más, dos o tres pasos más de filtración o de diferentes pues, tecnologías avanzadísimas y que en algún momento llegarán acá también, espero. Ojalá que sí, que sea muy pronto. Hay algunas preguntas que ya la doctora durante su ponencia las respondió y que yo les agradecería que pudieran entrar entonces a la página de YouTube, que ahí va a estar puesta esta misma conferencia y podrían... Me pueden también escribir, Lismara, si hay sí, los aquí datos de está la mi doctora correo. están, su correo allí está. Muchas felicitaciones están escribiendo aquí Gracias. por la exposición. Yo creo que no todo el tiempo tienes esa oportunidad de preguntarle a un científico abiertamente sobre todos estos temas tan interesantes. Un chico pregunta sobre la eficiencia. Se me perdió la pregunta, ya va. Bueno, quieren ejemplos de plásticos oxobiodegradable. Si les pueden dar ejemplos quizás para no comprarlos. Tienen que mirar el sello. Aquí en Panamá las bolsas tienen que venir con un etiquetado. Abajo de la bolsa aparece un sello, que es el sello distintivo de oxobiodegradable. Yo, por ejemplo, vi una de Félix B. Maduro que tenía el sello de oxobiodegradable. En esos momentos posiblemente ellos no sabían que eso no era la decisión correcta para comprar una bolsa. Las bolsas que ahora, que ustedes las tocan y son como frías, aguadas, ese es ácido poliláctico, ese es un bioplástico por excelencia, esa es una buena bolsa. Pero sí tienen que tener el etiquetado. Creo que eso está en la ley de las bolsas plásticas aquí, si no está. Es una cuestión que hay que incluir pronto, una enmienda a la ley, porque el etiquetado es el que le dice al consumidor qué tipo de plástico tiene en sus manos y si es bueno o es malo eh, comprarlo o tenerlo, ¿no? Las bolsas que se están brindando como alternativas son las de polipropileno, que no es una muy buena alternativa, pero es un poquito más durable cuando es el polipropileno tejido, que tú le ves el enrejado a la bolsa. Ese es más durable, es decir, no son los 20 minutos esos que le calculan a una bolsa de polietileno, que es el tiempo de uso, sino ya puede ser 1 año, 2 años, dependiendo de la persona y del uso que le dé. Pero hay un polipropileno que no es tejido y que al cabo de 6 meses ya se ha vuelto fibras. Ese yo no lo tocaría. Esa es la que te venden por 25 centavos en los super. Eh, nuestra ley nada más incluyó un material que era el polietileno. Entonces, O sea que realmente las bolsas reutilizables han sido sustituidas por una menos peor, pero podríamos ser nosotros como consumidores un poco más exquisitos sí, a la hora de escogerlas y que sean biodegradables. Biodegradables. Es los bioplásticos, ¿no? Nos Compostables. dijo que son las que son delgadas. Son, sí, delgada y fría. Cuando tú la tienes en tus manos, cierras los ojos, sientes como que tuvieras algo vivo en tus manos, porque es suave, tiene un peso específico, una temperatura fría
y es Ok. como si tuvieras una medusa en la mano. Así Bueno, lo interesante. trato de describir yo, pero es ácido poliláctico. Y es Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta para no quitarle más tiempo, porque sé que tiene otra conferencia en unos minutos. Y es una pregunta bastante técnica de un chico de una chica que nos pregunta que a la hora de concentrar las muestras para formar agregados, ¿qué tan eficiente es esta técnica en cuanto a tiempo y energía consumida? Es diferente a la floculación, ovulación química. Se ha considerado probar técnicas experimentales como el uso de fluidos férricos. Bueno, ella tiene que estar estudiando química también, ¿será? Sí, puede ser. No, la Manes para complementar. tecnología, Perdón. perdón, la tecnología que yo usé fue una recirculación y una filtración. Eso junto, entonces me sacaba a través del filtro, se iba acumulando en el filtro todos los plásticos y materia orgánica también. Era agua de río en ese momento. Yo estaba en Europa y allí teníamos el tanque de acero inoxidable, el filtro, el agua filtrada salía por un lado y en el filtro se iba quedando la materia orgánica y los plásticos. Todo lo que fuera del tamaño mayor al poro del filtro ese. Ese filtro entonces cuando se terminó de hacer eso, eso demoró 12 horas todo el tratamiento. Se usaba una bomba de recirculación para recircular el agua y pasarla varias veces por el filtro. El agua salía clarita después. Eh, Después al filtro se le hace retrolavado y se recupera el material. Inviertes la presión del agua y sacas todo del filtro. Son unos filtros especiales que venden allá, que vienen cerrados y son varias láminas, por allí pasa entonces el agua y va dejando las partículas más gruesas. El agua puede salir bien. Ok, excelente. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Aquí también me han llegado unas felicitaciones de parte de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá, el doctor Carlos Villarreal, que, Gracias. que felicidades por la ponencia y bueno, nos han llegado muchas felicitaciones en el chat. Voy a pedirle a nuestra compañera de comunicación que las podamos grabar y hacérselas llegar porque no las podemos leer todas en el chat. Entonces, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación, todos los esfuerzos que está llevando a cabo para mejorar la calidad de vida de todos los residentes de este planeta, que con este tema tan interesante que son los microplásticos. Gracias por estudiar la planta de tratamiento de aguas residuales. También es parte de sus procesos y usted sabe que tiene las puertas abiertas. El programa de saneamiento está muy interesado en seguir apoyando la investigación científica y seguir haciendo convenios y alianzas por la educación ambiental con el sector académico. Entonces, gracias por su tiempo, gracias a todos los participantes, tanto del Zoom como los que también se conectaron a través de Facebook y estaremos notificándoles de posteriores actividades y también les pido que sigan las redes sociales del Centro de Investigaciones Hidráulicas, que sigan las páginas de estas investigaciones. Yo tengo entendido que la de ustedes, donde publican esta información, está en el centro de, ahorita se me escapó el nombre, Es un repositorio que tiene la universidad para todas las publicaciones. La última mía fue ahora en marzo de este ajá. año. Esa es de libre acceso, Open Access. Las otras dos que están en revisión sí van a ser, tendrían que pedírmela a mí para que yo pueda difundir la copia. Hay que pagar por leer Ok, allí, pero perfecto, y tienen su contacto. son Recuerden que las bien imágenes y la información aquí interesantes. presentada también está protegida por derechos de autor, así que nada de hacer capturas de pantalla y replicar en otros espacios, en otras ponencias. Sí, por Entonces, favor. entonces Bueno, gracias, doctora, y muchas gracias, a Limara, la por reunión.
Participaron hasta 70 personas, llegaron a estar conectadas en toda la conferencia. Bueno, ahorita en la sesión de preguntas están 59. Entonces, muy bien. Y bien, un éxito. Muy buena tarde. Sí, Que sí. estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ahí tienen mi correo, cualquier cosa, estoy a la orden. Y sí, a la planta vamos a regresar definitivamente porque hay ciertas preguntas que quedaron ahí Hay interesantes mucho, para mucho ver. por estudiar. Sí. Ok, buena tarde a todos y Buena gracias. tarde.